¿Sí me escuchan? Sí. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto antes de empezar? Lo tengo y no sé si hay una forma de adquirirlo, ya sea en físico o en digital. Gracias, Gustavo. La semana pasada yo no me pude unir, pero si quieres, escribe tu correo en el chat. Yo te voy a enviar una liga con material del curso y puedes descargar el libro gratuito. Y semanalmente estaré enviando traducciones de unos resúmenes de cada capítulo en español y agregando material adicional. Ok, muchas gracias, Angélica. A ti, Gustavo. Bueno, la cuestión es de que esta distribución del libro gratuito pues no se debe difundir porque se está afectando, ¿no? Nosotros lo conseguimos por ahí y entonces pues lógico, No, cualquier creo que, editorial rápidamente averigua. no, creo que esta versión Diego la compartió, supongo que él consiguió el libro en Angélica, ¿vas a línea. decir algo? Perdón. Sí, creo que Diego compartió esta liga del libro gratuito por el chat. Supongo que lo compró de manera digital y así fue como pudimos tener acceso a él. Ah, ya. Sí. Ya. Sí, así es, está disponible Ok. en internet. Si quieren, les vuelvo a pasar la liga. Gracias, Diego. Si no, también la puedo compartir yo ahorita. También todos la tienen si les he mandado correo. Pero gracias, Diego. Bueno, ya van 21 participantes y son las 8 minutos y empezamos. No, papá, ¿no quieres hablar Para del cumplir con la cambio hora y de media. sesión? ¿El cambio de día? Ahorita que se incorporen más, podemos... Ok. Ahora aquí ya tengo un problema. A ver, compartir pantalla. Híjole, no me aparece la presentación. Uy, sí. Pero por correo y también, como también anuncio el curso en Twitter, también se señalará, se dirá que va a ser los lunes, el próximo lunes a las 11 y todos los otros lunes a las 12. Bueno, entonces empezamos con el capítulo 14, que es sobre la teoría macroeconómica de la demanda de empleo. Hay que recordar que en la sesión pasada vimos cómo en el enfoque convencional se llega al pleno empleo a través de la flexibilización de salarios. Sí, en el enfoque convencional es la flexibilización de precios y salarios lo que configura las condiciones de equilibrio, tanto de los bienes como en el mercado laboral. Si hay desempleo, en la escuela convencional nos dice que hay que bajar salarios, y esto llevaría a incrementar la demanda por trabajadores y por lo tanto se lograría el pleno empleo. Keynes está en contra de esta postura, dice que es la demanda la que determina el pleno empleo. Si hay desempleo es porque la demanda es escasa, ya sea que hay bajo gasto público, o hay bajo consumo privado, o baja inversión privada, o hay bajo crecimiento de exportaciones, lo que genera el problema de desempleo. Y critica al postulado neoclásico en el sentido de que al proceder a bajar los precios, a bajar los salarios para incrementar el empleo, lo que va a originar es disminución de demanda, y esto viene a empeorar más las cosas. Empezamos con la primera, exactamente. Entonces aquí vemos lo que decíamos anteriormente,
el desempleo es el resultado de una demanda efectiva insuficiente y que no es flexibilizando los salarios que se logra el pleno empleo como plantea la teoría neoclásica. O sea, de hecho, vemos nosotros a nivel mundial como tanto en países desarrollados como subdesarrollados los salarios reales han venido disminuyendo desde los 80s a la fecha, y esta disminución de salarios no ha generado pleno empleo, sino al contrario, contrae el mercado interno, contrae demanda y aumenta los problemas de desempleo. En la siguiente transparencia vemos cómo sí, los recortes salariales conducen a una disminución de la producción, justo por eso, porque se contrae demanda, ¿no? Entonces, vemos que a nivel de una empresa, ¿no? Puede, al bajar los salarios, puede contratar más trabajadores, pero si todas las empresas bajan los salarios, pues lógico, eso terminaría contrayendo el mercado interno, contrayendo la demanda y por lo tanto aumentaría el desempleo. Es decir, lo que es bueno para una empresa actuaría en detrimento a nivel macroeconómico si la disminución de los salarios se generaliza. En la siguiente transparencia vemos sí, justo lo que señalaba, ¿no? Lo que se puede aplicar para una empresa no, o aplica a nivel agregado, es la falacia de composición. Si todas las empresas disminuyen salarios, se estaría disminuyendo la demanda, la inversión y el empleo. Entonces, en el enfoque de la teoría moderna del dinero, la oferta y la demanda de producción son interdependientes, o sea, no son independientes como en el enfoque neoclásico. Entonces vemos que los cambios de los salarios nominales influyen tanto a la demanda efectiva como influye sobre la Z, o sea, la oferta, ¿no? Entonces, vemos cómo sí, una disminución de salarios te contrae de demanda y luego también esto no se va a traducir en una mayor producción debido a la contracción de demanda. En la segunda, digo, en la siguiente transparencia, vemos cómo, sí, la función demanda aumenta con el ingreso, ¿no? Y el ingreso aumenta con el empleo, ¿no? Entonces, ahí en el texto, en el capítulo correspondiente, van a ver una serie de gráficas donde se dibuja la familia de demandas y ofertas para identificar los puntos correspondientes de demanda efectiva con diferentes salarios, ¿no? Entonces, a relacionar cada salario, cada nivel de salario con un punto particular de demanda efectiva y empleo, podemos obtener una combinación de que determinado salario te va a determinar determinado empleo, determinada producción, y es justo lo que ha venido aconteciendo, repito, lo que acontece en nuestras economías. ¿Por qué? Porque los niveles salariales son los que determinan la demanda, ¿no? Y la demanda, la producción y la demanda de empleo, y en consecuencia las variables macroeconómicas. En la siguiente transparencia vemos cómo sí, los mayores salarios monetarios que podrían estar asociados con mayores niveles de precios. ¿Qué es lo que pasa? No, cuando hay incremento de salarios, los bancos centrales reaccionan aumentando la tasa de interés y las secretarías de Hacienda reaccionan con contracción del gasto público. ¿Para qué? Pues justo para evitar presiones inflacionarias. En el caso de México, el mayor opositor al incremento salarial ha sido el Banco de México, ¿no? ¿Justo para qué? Para preservar la estabilidad de precios. Entonces, finalmente vemos
cómo ante el predominio de objetivos de baja inflación, se han sacrificado las políticas de empleo, se han sacrificado las políticas salariales. Y ahí el por qué, repito, los problemas de desempleo, los problemas de bajo salario, los problemas de creciente desigualdad del ingreso. Creciente desigualdad del ingreso que se traduce en contracción de demanda de mercado interno y te viene a contraer más la actividad económica, te contrae la demanda por empleo y los problemas de desempleo se traducen en menores salarios. O sea, como caemos en un círculo vicioso. Entonces, vemos cómo, sí, predominan niveles de contracción de demanda. Seguimos en la gráfica anterior, sí, seguimos, bueno, entonces predominan en niveles de contracción de mercado interno. No sé qué está pasando. Que atentan, al contraerse la demanda, se contrae la producción y la generación de empleo. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en los contextos de economía abierta en el cual hemos estado en las últimas décadas? Ante la falta de competitividad de muchos de nuestros países en el contexto de economía abierta, los gobiernos han tratado de mejorar las condiciones de competitividad vía disminución de salarios. O sea, como no optan por devaluar para mejorar competitividad, porque la devaluación te afecta a la rentabilidad del sector financiero, entonces al priorizarse los objetivos de baja inflación y estabilidad del tipo de cambio, y de hecho hemos caído en políticas de apreciación del tipo de cambio a favor, repito, de estimular la entrada de capitales y la propia entrada de capitales se aprecia el tipo de cambio a favor, vuelvo a insistir, de la rentabilidad del sector financiero. Esto te disminuye competitividad, entonces los gobiernos proceden a mantener bajos salarios, ¿no? Para así mejorar competitividad, a incrementar exportaciones y protegerse frente a importaciones. Pero, y te dice, ¿no? Dice, es que vamos a incrementar exportaciones con los bajos salarios. Y la cuestión es que las exportaciones bien pueden crecer por los bajos salarios. Esto no te contrarresta la caída de demanda derivada de la contracción de demanda del mercado interno por los bajos salarios. Y eso está muy claro en México, en Centroamérica, en América Latina, donde el crecimiento de las exportaciones no se ha traducido en alta dinámica económica en nuestros países. ¿Por qué? Porque al sustentarse en bajos salarios, estos te contraen en demanda, te contraen el mercado interno y el resultante es bajo crecimiento económico. Y luego también el empleo que te generan las exportaciones no te contrarresta el desempleo derivado por la caída de la demanda interna y también por el rompimiento de cadenas productivas, que eso lo vamos a ver más adelante, derivado del alto componente importado de las exportaciones que realizamos. La siguiente gráfica, ahí podemos ver cómo, sí, esto es muy importante, cómo los deudores se sentirían más pobres cuando caen los precios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un contexto de caída de precios disminuye el ingreso de las empresas individuos y te aumenta el valor real de la carga de la deuda. ¿Sí? Y por lo tanto, esto tienes que transferir más recursos al pago de la deuda y eso te disminuye el consumo, te disminuye la demanda. Y la cuestión es cómo en contexto de deflación eso termina en colapsos del sistema bancario. ¿Por qué? Porque el valor de los pasivos no disminuye y al caer los precios cae el ingreso, repito, de los deudores, empresas e individuos y disminuye tu capacidad de pago de la deuda y aumenta la cartera vencida y te lleva al colapso del sistema bancario. O sea, no por nada vemos en los últimos años la preocupación de muchos países de evitar justo los procesos de deflación y tratar de trabajar con niveles de inflación del 2%, en el caso de Europa y países desarrollados, justo para evitar esos problemas de deflación que terminan aumentando la cartera vencida y desestabilizando el sistema bancario. Entonces, ¿cómo el desempleo llega a estar sin poder para mejorar sus perspectivas? ¿Por qué? Porque el desempleo es el causante de la falta de demanda efectiva. Entonces, ¿qué pueden hacer los desempleados? Pues en última instancia manifestarse por incremento del gasto público por políticas de empleo, ¿no?
justo para incrementar la demanda efectiva. Entonces, como el desempleo masivo derivado, decíamos, de la insuficiente demanda efectiva, ya sea, decíamos, porque el gasto público es pequeño, o o sea, en un contexto donde hay caída de exportaciones, como está aconteciendo actualmente a nivel mundial, hay caída del consumo y la inversión privada, pues para poder encarar el problema de desempleo, el gobierno tiene que incrementar el gasto público para así aumentar la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay perspectiva de que aumenten las exportaciones por bastante tiempo, no hay perspectiva de que el sector privado por sí solo incremente la demanda, el consumo e inversión, y de ahí la importancia de que el gasto público o la política fiscal juegue un papel contracíclico importante, justo para revertir la caída de demanda que te está aumentando los problemas de desempleo. En la siguiente lámina, ahí podemos ver cómo en la gran crisis, allá del 29-33, el gobierno de Estados Unidos trató de encarar el desempleo bajando salarios, ¿no? Y el problema fue que en la gran crisis hubo caída de precios. Entonces, la disminución de salarios nominales pues no vino acompañada de una disminución de los salarios reales. Fue hasta que el presidente Roosevelt incrementó el gasto público deficitario para poner fin a la depresión. O sea, dejó de lado el patrón oro, tomó el control de la moneda para financiarse con ella, para poder generar condiciones de empleo y satisfacer las demandas de empleo, que había tasas de desempleo del 25%. Entonces, no por nada, hoy en día Japón trae un déficit fiscal del 40% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos traía un déficit del 20%, justo en la perspectiva de incrementar el gasto para encarar el problema de desempleo, la contracción económica. Entonces, ¿cómo los poseedores de riqueza se sienten más ricos, ¿no? Justo cuando el gobierno incrementa el gasto, porque van a incrementar sus ventas, sus ingresos, y eso va a llevar a incrementar consumo e inversión. Entonces, dice, en el mundo real, si los precios caen lo suficientemente bajos para generar un efecto de equilibrio real de tamaño significativo, es probable que todo el sistema bancario colapse, ¿no? Y de ahí la importancia que se tiene de incrementar el gasto público para incrementar demanda y evitar la caída de precios que te origina la propia contracción de demanda, de exportaciones, de consumo e inversión que está aconteciendo, ¿no? Entonces, de ahí que resalta la teoría moderna del dinero, que para que el empleo cambie debe haber un aumento en el nivel de demanda efectiva, ¿no? Cosa que en muchos gobiernos dicen que no tienen los márgenes de libertad para incrementar el gasto público. Y pues todos los gobiernos tienen márgenes de libertad para incrementar el gasto público. Es cuestión de mandar al carajo las calificadoras internacionales y responder a los propósitos nacionales. Y llevar a que el Banco Central responda, actúe como política acomodaticia para acompañar el incremento del gasto público con bajas tasas de interés. Pero bueno, eso ya depende de las voluntades políticas de los diferentes gobiernos, que vemos que en el caso de muchos países desarrollados está aconteciendo esto. Los bancos centrales están acompañando a la política de expansión del gasto público con tasas de interés cercanas a cero, justo para encarar la problemática que estamos enfrentando. En la siguiente lámina, ahí vemos cómo, o sea, la determinación del empleo y la existencia de desempleo involuntario, ¿no? Es decir, cómo podemos construir una función de oferta de trabajo a la tasa de salario vigente. Los trabajadores están dispuestos a ofrecer mano de obra al pleno empleo. Y una vez que se llega al pleno empleo, pues lógico, los salarios van a ser más altos a partir de ese punto, ¿no? Entonces, el pleno empleo ocurre cuando todos los trabajadores que desean un trabajo pueden encontrar un trabajo al salario nominal vigente, ¿no? Entonces vemos que cómo actualmente estamos con todo este contexto de desempleo a nivel generalizado. ¿Por qué? Porque todos aquellos que quisieran trabajar no lo encuentran al salario vigente, y lo que está aconteciendo ahí
se está aprovechando esta situación de desempleo y hay una disminución de salarios a nivel mundial. También como resultante de la falta de nivel de sindicalización que se ha venido dando justo por los problemas de desempleo en los últimos años a nivel mundial. Entonces, en la siguiente gráfica vemos cómo el desempleo involuntario ocurre cuando la demanda macroeconómica actual de trabajo es menor que el nivel de pleno empleo, ¿no? Y la cuestión es la siguiente, ¿no? Cómo este objetivo de pleno empleo desapareció desde la década de los 80 a nivel mundial. En la década de los 40, 50, 60, 70, pues se hablaba de la necesidad del pleno empleo. Y los objetivos a partir de los 80 pasó a ser austeridad fiscal, saneamiento de las finanzas públicas, baja inflación, pues todo a favor del sector financiero. Y los objetivos de pleno empleo, distribución del ingreso pasaron a ser relegados. Entonces, el desempleo está determinado por el estado de la demanda efectiva y no por las características de los desempleados. Es decir, no va a ser el mercado laboral el que va a determinar el pleno empleo. O sea, no va a ser a través de la flexibilización de los salarios cómo se va a resolver el desempleo. Decíamos, y lo vamos a ver más claro en los siguientes capítulos, cómo una empresa va a contratar a un trabajador si tiene asegurado la realización de la producción que va a generar con ese trabajo. Es decir, la empresa contratará a alguien si este empleo le va a redituar más de lo que va a gastar en su contratación. Entonces, por más que pueden bajar los salarios, repito, no va a haber incremento de empleo porque no tienen asegurada la realización de la producción que se pueda generar con ese mayor empleo. Entonces, el estímulo de la demanda en el mercado de bienes y servicios conduce a un desplazamiento hacia afuera de la curva de demanda, ¿no?, de trabajo macro, y esto reducirá el desempleo sin que se requiera un incremento de los salarios nominales. Es decir, como hay desempleo, o sea, que llegues al pleno empleo, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, a ver, esperemos que la flechita se mueva para cambiarla. Aquí hay un evento importante que señala la teoría moderna del dinero. O sea, cómo Marx discutió en la teoría de la plusvalía el problema de realización cuando hay desempleo. O sea, Marx fue el primero en hacer la distinción entre la demanda teórica de un bien, o sea, el deseo que tiene cualquier consumidor, en relación a diferencia de la demanda efectiva. La demanda efectiva es aquella que está respaldada por la capacidad de pago, por la solvencia, el poder adquisitivo del consumidor. Entonces, esta distinción entre la demanda teórica, o sea, el deseo por un producto, y la demanda efectiva, que está en función del poder adquisitivo, estuvo en el centro del ataque de Keynes a la ley de Say, ¿no? Donde, y por lo tanto, o sea, bueno, hay que recordar que la ley de Say niega la sobreproducción. Para ellos, toda oferta crea su propia demanda y por lo tanto no hay desempleo, ¿no? Entonces, nos dice la teoría moderna del dinero que es obvio que los desempleados quieren consumir más, pero no pueden traducir sus deseos teóricos en gastos efectivos. ¿Por qué? Porque no tienen el poder adquisitivo para ejercer demanda, ¿no? Entonces, vemos en la siguiente diapositiva cómo Keynes mostró que cuando la gente ahorra, no da ninguna señal a las empresas de cuándo van a gastar en el futuro. Entonces, cuando la gente ahorra, pues cae demanda y por lo tanto eso se traduce en aumento de inventarios y las empresas reaccionan disminuyendo la producción. Y al disminuir la producción, pues lógico, contratan menos, hay desempleo, ¿no? El economista keynesiano Robert Clover mostró que un exceso de oferta en el mercado laboral
pues no suele ir acompañado de un exceso de demanda en el mercado de productos, ¿sí? Porque puede haber exceso de oferta en el mercado laboral, pero pues no está empleado, ¿no? O sea, no tenga el poder adquisitivo para este, pasamos a la, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, que ya son las conclusiones. Entonces, para concluir, vemos cómo antes de la década de los 30 no existía un campo separado llamado macroeconomía. O sea, la macroeconomía no estaba presente, y si no era una suma de agregaciones. Pero bueno, antes de terminar con las conclusiones, ¿alguna pregunta hasta acá? Aquí ya la que maneja la pantalla ya me movió todo, pero bueno. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Magdalena levantó la mano, al parecer. Sí, Arturo, algo muy breve. Que no sé si es necesario, o creo que es necesario, incorporar al análisis lo que sucede con políticas de salario mínimo, ¿no? Sobre todo las políticas de salario mínimo como la nuestra, ¿no? Porque hay políticas de salario mínimo sensatas, pero en el caso de México las políticas de salario mínimo han sido realmente draconianas, al grado que tenemos el menor salario de América Latina, y ahora empieza a mejorar, aunque en los promedios no se ve esa mejora, seguramente por la crisis por la que estamos atravesando, pero todo 2019 no se vio una mejora de los salarios medios. Esa es una. Por otro lado, este asunto de que una regresividad en la distribución del ingreso, con una política salarial como la que tenemos en México, con un deterioro tan fuerte en la distribución del ingreso, también nos provoca una reducción de la proporción marginal al consumir promedio, porque pues la gente de altos ingresos consume menos que los de bajos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una reflexión de cómo ir complejizando los modelos, metiendo algunas otras ámbitos, otros espacios que en nuestro caso han sido vital, ¿no? O sea, en realidad me acuerdo hace algunos años que había políticos que decían, es que nadie gana salario mínimo. Pues es que no veían las estadísticas, ¿no? O sea, no solamente ganan salario mínimo, sino que el salario mínimo no es una mercancía patrón que mantenga su valor. De manera que el salario mínimo actual es de una parte del salario mínimo de cuando inició el modelo de ajuste estructural, ¿no? Es todo, gracias, cambio y fuera. Sí, tiene razón, ¿no? Si nosotros vemos los datos para México, la estructura salarial que presenta la propia Secretaría del Trabajo, es alarmante cómo los trabajadores que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos se ha incrementado significativamente, y cómo los trabajadores que ganan arriba de 5 salarios mínimos han disminuido significativamente en términos absolutos y relativos. Y lógico, eso se traduce en mayor desigualdad del ingreso, que te contrae el mercado interno, que te contrae demanda, y seguimos en ese círculo vicioso de bajo crecimiento económico, de alto desempleo, que te sigue presionando la baja de los salarios. Y por más reforma laboral que se han aprobado, y que el año pasado se discutió mucho en la perspectiva de la democratización de los sindicatos para supuestamente a partir de ahí mejorar los salarios de los trabajadores, en absoluto, ¿no? Bien sabemos cómo funcionan los sindicatos en nuestro país, donde los líderes se perpetúan y manejan las asambleas de acuerdo con la patronal para mantener bajos salarios. Entonces, a pesar de que en el TEMEC se estableció que la necesidad de esta reforma justo para disminuir el diferencial de salarios entre México
y Estados Unidos, y que Estados Unidos va a estar vigilando el cumplimiento de esta reforma laboral, o de que esta reforma vaya a traducirse en mayores salarios para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, y esto se traduzca en mayor demanda, mayor crecimiento. Es decir, hay que tomar en cuenta de que se requieren voluntades políticas, se requieren niveles de sindicalización, politización que no están presentes en nuestro país. Y Javi acaba de hacer un comentario en relación a España, entonces yo le pasaría la palabra a Javi. Pues es que yo creo que lo que están sufriendo ustedes, lo que estamos sufriendo es global. O sea, aquí en España durante mucho tiempo ha habido un problema estructural. Nosotros, desgraciadamente, pertenecemos a la Unión Económica Europea y no tenemos soberanía monetaria, cosa que sí tienen ustedes y que tienen que valorar y tener en cuenta. Aquí en la última reforma que hubo en el 2012, prácticamente da la posibilidad que cualquier empresa se descuelgue de cualquier convenio sindical. Entonces aquí hemos llevado un liberalismo en el tema laboral que en definitiva ha creado muchísima precariedad, muchísima desigualdad y ahora mismo existe no puedo decirle con exactitud si es un 30 o un 40% de personas que en este país están por debajo de la pobreza relativa. Entonces no es un problema, yo creo que tampoco venga dado por un país en concreto, con unas políticas en concreto. Yo creo que son un sistema global, bajo mi punto de vista, y que podría ser atajado con lo que el profesor viene diciendo desde el principio de la clase, que es fortaleciendo el empleo, porque los sindicatos ya no tienen ninguna herramienta para negociar con las empresas y si se genera un empleo gracias a la inversión del Estado, pues eso puede crear por lo menos un equilibrio en términos de salarios. Pero sinceramente, no solamente en España, el caso de Grecia, ocurre en Italia e incluso en países como Alemania. No sé si ustedes conocen los mini jobs, que son trabajos en los cuales la mitad te la paga el gobierno, la otra mitad te la paga la empresa. Acaba siendo al final una lacra. Eso es mi opinión. Gracias. Sí, efectivamente, el sistema global, porque todos estamos en contexto de economía abierta, que nos ha llevado a desindustrialización, o sea, la industria se fue a China, se fue a Asia, todo el mundo ha estado con políticas de austeridad hasta antes de la pandemia. Entonces, pues todo esto, lógico, nos ha llevado a tener menos esfera productiva, menos empleo formal, mayor desempleo, y de ahí la situación de los bajos salarios y la creciente desigualdad del ingreso que se manifiesta a nivel mundial. Sí, porque o sea, sí, o sea, bueno, quiero señalar lo siguiente, Javi. Esta cuestión que dijiste que México tiene soberanía monetaria, la cuestión es de que hay gobiernos y bancos centrales que se ponen cárceles mentales. Claro. Sí, efectivamente, los países de la zona euro pues perdieron el control de su moneda, todos trabajan con el euro, que ninguno se puede financiar con el euro, ¿no? Nadie puede emitir el euro por sí solo o devaluar el euro por sí solo. Pero en el caso nuestro, la cuestión es de que se dio autonomía al Banco Central, donde su único objetivo es la baja inflación, y para ello prioriza la tasa de interés y se prioriza la austeridad fiscal. Hay iniciativas de ley que dicen que hay que modificar el objetivo del Banco Central, que sea baja inflación con alto empleo, y pues lógico, no ha sido aceptado por el partido mayoritario. Y hay preocupación, repito, los países de América Latina, excepto Ecuador, tienen supuesto control de su moneda,
pero están subordinados a las calificadoras internacionales de estabilidad del tipo de cambio, de baja inflación, austeridad fiscal, que te impide financiarte con tu propia moneda, ¿no? Lo vemos en el caso de Inglaterra, donde que es un banco central independiente y no obstante su independencia le está comprando deuda directamente al gobierno para que el gobierno se financie y pueda incrementar el gasto público. Y en el caso de México y América Latina no se dan cuenta los bancos centrales y los gobiernos de la dimensión de la crisis justo para proceder igual. O sea, dejar de lado aquellos preceptos de que los bancos centrales no pueden comprar deuda directa de los gobiernos y que solamente pueden comprar deuda en los mercados secundarios. Y repito, o sea, estamos en una crisis de proporciones donde se tiene que dejar de lado los principios o preceptos neoliberales de que el Banco Central no compra deuda directa de los gobiernos y que siguen priorizando la estabilidad de la moneda. Sí, porque si tú priorizas la estabilidad de la moneda, pues no puedes bajar la tasa de interés, no puedes incrementar el gasto público porque te va a devaluar la moneda. Y entonces, si tú no trabajas con tipo de cambio flexible, pues no puedes bajar la tasa de interés y incrementar el gasto público justo para generar condiciones de empleo y crecimiento. Entonces, pues solamente con, yo he dicho, ¿no? O sea, las decisiones tienen que ser políticas y la política se determina en torno a movilizaciones que no han estado presentes en la magnitud suficiente para obligar a los gobiernos a que respondan a los propósitos nacionales. ¿Alguien más desea participar? De todas formas, me gustaría añadir que desgraciadamente ustedes, hablo por toda América Latina, tienen muchísima, entre comillas, suerte, porque por lo menos en el ámbito académico existen personas como usted que dan otro punto de vista, porque aquí en mi país, en el ámbito académico, es una ortodoxia dentro del grado de economía que no salimos y no tenemos otras vistas que las teorías y falacias que usted lleva desde el minuto 1 y va en varias clases diciendo de las falacias de composición. Entonces aquí esto está tan introducido que en cierta manera ya es aberrante. Entonces ustedes tienen la posibilidad, no solamente en México, sino también en Argentina y en otros sitios, de tener otro punto de vista que en definitiva pueda dar lugar a que se realicen algunos cambios y ya de una vez por todas, porque está demostrado empíricamente que el sistema con estas políticas no funcionan, crean desigualdad, crean malfunciones, problemas ecológicos, problemas sociales y bueno, podríamos seguir hasta el infinito y más allá. Entonces eso es algo que yo creo que los asistentes deben de valorar, porque esto que está haciendo usted no tiene tiene muy poquita repercusión en mi país, entre otras cosas porque los medios pues, nos atacan, entre otras cosas, pocas veces nos tienen en consideración porque nos tapan, nos atacan, entre otras cosas porque nosotros no abogamos abogamos por la salida del euro, por tener nuestra política monetaria soberana. Y ustedes tienen las herramientas, tienen los conocimientos y encima empíricamente está demostrado que muchas de las cosas que usted está poniendo, aparte por sentido común, es que son factibles y es que son deseables. Y gracias, disculpe. No, al contrario, gracias, Javi. La cuestión es la siguiente, ¿no? De que uno es académico, pero lo que uno dice se queda en el aula, ¿no? Bueno, lo que uno escribe, porque la prensa no publica, ¿no? No publicita lo que un académico dice. De hecho, yo publico un artículo semanal, pero en periódicos de provincia, no a nivel nacional, no me publican a nivel nacional. Es decir, la misma prensa también se pone en cárceles mentales. La prensa busca lo que dice el político, no busca lo que dice el académico, ¿no? Entonces, la presencia que uno tiene como académico es muy reducida. Repito, se circunscribe sobre todo a las conferencias, a las clases y a aquellos que te leen, ¿no? En los periódicos locales donde uno escribe.
Pero lógico, uno sigue insistiendo en tratar de, de expandir uno de sus posiciones, ¿no? Arturo, Magdalena creo que tiene levantada la mano. sí, sí, yo agregaría lo que dice Javi, algo importante. O sea, tú has abierto este curso que me parece fundamental a población abierta, como se dice en los programas gubernamentales. Y en población abierta habemos varias que somos activistas, ¿no? Dentro del feminismo. Entonces, yo creo que eso seguramente, a nosotros nos alimenta muchísimo este marco teórico, que bueno, tú y yo tenemos formaciones parecidas y para mí es realmente una actualización muy importante en mi profesión como economista y muy refrescante para saber por dónde sí, ¿no? Esta clase, una de las primeras clases de metáforas y falacias, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que es fundamental. Nosotras lo hemos metido ya en lo que estamos haciendo en materia de política anticrisis en foros globales, ¿no? Pero también creo que es importante la elaboración del modelo. Eso sigo insistiendo. Tenemos que elaborar el modelo con los sistemas de información de que disponemos en México, que son muchos, con muchas deficiencias, podemos decir, pero es uno de los mejores sistemas de información del mundo. Y te lo digo porque en Naciones Unidas México es muy reconocido por lo que se está haciendo y lo estamos tratando de cuidar, porque también ha habido intenciones de recorte en esa parte, ¿no? Entonces yo creo que el difundir las metáforas y falacias desde el movimiento, desde el activismo, y hacerlo muy bien hecho, y esto apoyado por el modelo que tiene que venir de un apoyo académico, ¿no? Que tiene que venir de una vinculación estrecha entre sociedad civil y entre academia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, es todo lo que quiero decir por ahora. Cambio y fuera. Gracias. Leslie Vadillo también creo que se había notado. Sí, bueno, me quedó la duda de, quizá no sea como tan explícito, pero ¿cuáles podrían ser las razones del por qué Banxico no ha aceptado el control del empleo dentro de sus objetivos? Es mi duda. Bueno, es decir, todo monetarista está por la estabilidad de la moneda, ¿no? Por la baja inflación y la estabilidad del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque responde a los intereses del sector financiero. Quien se favorece de la baja inflación no son los trabajadores. Los trabajadores pierden con inflación y sin inflación. Ahí están los datos en nuestro país. Cómo la pobreza se ha incrementado con las políticas de estabilidad. Hay más pobreza a partir de los 80s que antes, ¿no? Y, y la cuestión es justo, ¿no? Estos monetaristas no responden a los propósitos nacionales. Y bueno, repito, yo participé en la elaboración de una iniciativa por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en este cambio de objetivos del Banco Central, y Morena fue quien congeló, ¿no? Quien congeló la iniciativa. Y de hecho, o sea, yo creo que hay economistas ahí en la Junta de Gobierno del Banco Central que vieron con buenos ojos, ¿no? De hecho, el gobernador del Banco de México pidió una charla con los diputados del PT para discutir dicha iniciativa, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? O sea, si no hay movilización de la población para demandar cambio de rumbo, pues no se va a dar, ¿no? Y luego más, repito, está empecinado el gobierno en mantener la austeridad fiscal, en no recurrir a déficit fiscal, en no recurrir a deuda. Y repito, la deuda no es mala. Todo depende de dónde la canalizas. Si la canalizas a incrementar la capacidad productiva, a generar empleo productivo y con baja tasa de interés cercana a cero, no hay ningún problema, ¿no? Que es justo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Pero bueno, ¿no? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Lo que comenta sobre que hizo el Daniela. banco,
Sí, el Banco Central de Inglaterra es similar a lo que se hizo en Guatemala, donde su banco central los financió directamente para unos aumentos en el gasto público. Mira, no he leído lo del Banco Central de Guatemala, ¿no? Pero si lo hizo, qué bien, ¿no? Fíjate, de hecho, el Banco de México, cuando anunció hace como 2 meses y medio, este paquete de inyección de 750 mil millones de pesos, compró deuda pública, o sea, que tenía en su poder la banca. Compró deuda pública a 10 años y les vendió deuda pública a 3 años. Pero el problema es, de hecho, yo escribí en su momento dicha política, yo dije, bueno, lo que debe hacer es comprar más, ¿m? Y sobre todo bajar la tasa de interés, justo para que el gobierno tenga mayor liquidez para incrementar su gasto público. Entonces, repito, el Banco Central de Inglaterra, el 9 de abril llegó a un acuerdo con el gobierno donde le compraría toda la deuda que el gobierno quisiera al 0.1%. Justo para que el gobierno pudiese, o sea, es decisión que va del 9 de abril al 31 de diciembre de este año, justo para que el gobierno incrementara el gasto para encarar el contexto de crisis, tanto de la pandemia como la crisis económica. Y yo dije, bueno, esa misma voluntad política debe de, existir acá en nuestro país y no seguir con los cánones convencionales de que el Banco Central no le puede comprar deuda directa al gobierno. Gracias. ¿Alguien más? Entonces terminamos con las conclusiones de la presentación. Angie, ¿puedes poner la siguiente, la presentación? ya la estoy compartiendo, me parece. Sí, las conclusiones, las dos últimas. Muy bien. Okay. Pero la primera, Ya está. la siguiente de esta, después de esta, está. Entonces decíamos cómo, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Cómo Keynes criticó las frases de composición, de que los bajos salarios llevarían a incrementar el empleo. Dice, bueno, pues al contrario, ¿no? La generalización de la baja de salarios te contrae demanda y te contrae la producción y por lo tanto te aumenta el desempleo, ¿no? O sea, lo que es bueno para una empresa no es bueno para toda la economía si todos hacen lo mismo. Igual con respecto, también lo vimos en una sesión pasada, una familia puede ahorrar para protegerse con respecto al futuro, pero si todas las familias ahorrasen, pues lógico van a contraer consumo, se contrae la actividad económica y termina disminuyendo el ahorro, ¿no? Y con respecto a la última, vemos cómo... clic, para ver la última, ahí está, ¿no? Entonces, vemos, sí, bueno, ya lo dije, ¿no? Anteriormente, cómo al generalizarse el desempleo, lo que acontece son recortes salariales, ¿no? Que vienen a empeorar la situación de la economía, ¿no? Tanto el nivel de bienestar de los trabajadores como la propia generación de empleo. O sea, al contraerse la actividad económica, menos empleo. Entonces, de ahí que se termina señalando cómo para resolver el problema de desempleo necesitamos una política de todo el sistema para aumentar la demanda efectiva, ¿no? En vez de las soluciones individuales, ¿no? Sí, porque comúnmente casi siempre se dice, no, pues hay que tener políticas de capacitación, ¿no? A los desempleados, ¿no? ¿Para qué lo vas a capacitar si no hay demanda por trabajo, ¿no? Entonces lo que hay que encarar es justo la necesidad de generar empleo en forma directa por parte del gobierno y lo que señalaba Javi, ¿no? Con respecto al sistema global. O sea, hay un desempleo generalizado en todo
Occidente, llamémosle así, por los contextos de economía abierta que nos han llevado a desindustrializarnos, a atentar sobre el empleo formal. La industria, decíamos, se fue a China, se fue a Asia, y la necesidad también de políticas de gasto público deficitario para cerrar la brecha de demanda, ¿no? Si te están cayendo las exportaciones, si te está cayendo el consumo, la inversión privada, te cae demanda y entonces esa brecha de demanda tiene que ser cubierta con gasto público deficitario encaminado a qué? A sustituir importaciones para retomar cadenas productivas, para retomar la generación de empleo formal y así compatibilizar condiciones de pleno empleo con crecimiento económico con baja inflación. Entonces, esta sería la conclusión del capítulo 14 correspondiente. Y nos tardamos una hora, ¿no? Tenemos todavía media hora. Si alguien quiere discutir el artículo que hoy salió publicado, alguna pregunta al respecto. El artículo que hoy salió publicado se titula Las finanzas de los gobiernos estatales. ¿Sí? Yo quisiera decir algo antes de que pases a lo del artículo que me pareció muy importante. Es esta utilización que haces de economía abierta. A mí me parece hasta una forma muy, muy suave de decir las cosas, ¿no? O sea, por supuesto que son economías abiertas, pero tendríamos que buscar un término más apropiado para esta situación en donde advertimos de manera creciente un divorcio muy fuerte entre el sector real y el sector financiero, ¿no? De manera que el sector financiero se alimenta casi que solo, no casi, se alimenta solo y el sector real se queda atrás. Entonces, ¿cómo podemos expresar con mayor, no diría precisión, sino con mayor detalle esta situación actual? No es solamente una economía abierta, porque una economía abierta puede funcionar de otra manera también, no de esta solamente, ¿no? Yo creo que el componente de ser una economía financiera en manos del capital financiero, pero bueno, me gustaría más lo que me digan ustedes, los académicos, en relación a esta preocupación de realmente colocar en el centro del asunto la economía política, no una descripción económica como es economía abierta, ¿no? Cambio y fuera. Mira, este tema lo tengo muy, muy, muy trabajado desde hace décadas, ¿no? De cómo la política económica ha venido respondiendo en favor de lo financiero y en detrimento de lo productivo. Ahí están mis libros al respecto, ¿no? O sea, cómo estamos en un contexto de libre movilidad de mercancías y capitales, donde los movimientos de capitales superan con mucho los movimientos de mercancías. Entonces, la apertura comercial ha ido acompañada de la libre movilidad de capitales y la política macroeconómica ha respondido a los requerimientos de la libre movilidad, tanto de mercancías y sobre todo de capitales. La libre movilidad de capitales requiere la estabilidad de la moneda de los países donde ellos invierten. Y eso es lo que ha llevado a nosotros y a muchos países de América Latina y del mundo a trabajar con alta tasa de interés y políticas de austeridad fiscal para asegurar la estabilidad del tipo de cambio. Estabilidad del tipo de cambio que la hemos sustentado también promoviendo la privatización y extranjerización de nuestras economías para promover entrada de capitales y así estabilizar el tipo de cambio. Entonces, esta libre movilidad de capitales nos ha impedido tener manejo soberano de la política económica. Es decir, no podemos bajar la tasa de interés a cero. ¿Por qué? Porque el capital financiero se te va. Y al irse el capital financiero te devalúa la moneda. No puedes trabajar con gasto público deficitario porque el capital financiero va a generar expectativas de inflación y de devaluación y se te va. Entonces, de ahí, ¿por qué el gobierno insiste con la austeridad fiscal y con alta tasa de interés? Justo para crear condiciones de confianza en favor del capital financiero. O sea, cómo lo financiero se valoriza a costa de qué? De no tener política económica en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo. O sea, de ahí que decía cómo los objetivos de crecimiento de empleo pasaron a ser relegados a partir de los 80 y se pasó a priorizar las políticas de estabilidad del tipo de cambio y baja inflación.
y austeridad fiscal. ¿Para qué? Para disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica y ampliarle fronteras de inversión al capital nacional y extranjero en nuestras economías. Entonces, efectivamente, ¿no? Para tener una política económica en favor de lo productivo, es decir, baja tasa de interés, gasto público deficitario y políticas proteccionistas, hay que decir no a la libre movilidad de mercancías y capitales. No implica aislarlos del contexto internacional, sino simplemente como estábamos antes de estas políticas, donde se regulaba el movimiento de mercancías y capitales para preservar la planta productiva, la creación de empleo y generar condiciones de crecimiento. Nuestras economías, tanto desarrolladas como subdesarrolladas, crecimos en los 40, 50 y 60 y 70 al 6% promedio anual, tanto países desarrollados como subdesarrollados. Y pasamos a crecer menos a partir de los 80 con estas políticas de libre movilidad de mercancías y capitales. En Europa había control al movimiento de capitales hasta la década de los 90, ¿no? ¿Y dónde está Europa hoy en día, ¿no? A diferencia de Alemania, que ha sido la economía victoriosa. Entonces, o sea, yo simplifiqué con respecto a la cuestión de criticar el libre comercio, pero repito, en todos mis textos tengo páginas y páginas criticando la libre movilidad de capitales que nos ha impedido o nos ha llevado a perder sobre la política económica en favor de lo productivo. Es decir, cómo se ha dado un proceso de financiarización con crisis económicas recurrentes y lo productivo ha decrecido, ¿no? Así como la generación de empleo formal en nuestras ¿Puedo decir algo? economías. Entonces, si se salió de la Gran Depresión del 29-33, fue porque Roosevelt subordinó lo financiero en favor de lo productivo y del pleno empleo. Dijo no al patrón oro y pasó a regular el sistema financiero, repito, en favor de lo productivo, en favor del gobierno y del pleno empleo. Entonces, sí, Angélica. Bueno, lo que yo entendí que Magda dijo es que el término de economía abierta no muestra las atrocidades que puede traer la economía abierta a la gran mayoría de los países. Según yo, por donde venía el comentario de Magda, era una cuestión de lenguaje, cómo referirse a una economía abierta cuando con un lenguaje que evoca como pensamientos, pues sí, más reales de lo que la economía abierta puede hacer. No sé si eso era lo que querías, o por ahí iba lo que tú decías, Magda. Sí, Angélica, me refería Sí, a la semántica de la del palabra. asunto. O sea, por supuesto que en Estoy los de libros de acuerdo. Arturo hay muchísimo sobre todo esto, pero como ir haciendo holística la explicación, recogiendo todos los conocimientos que nos permita ir sumando, ¿no? Ir sumando en nuestro lenguaje, y eso nos va a ayudar a hacer una mejor explicación de metáforas y falacias, ¿no? Estoy de acuerdo Gracias, contigo, Angélica. Magda. No, y no Sí. estoy de acuerdo. Y gracias por decir eso. Yo estaba leyendo un libro de Eduardo Galeano, se llama Las venas abiertas de América Latina, y hay muchas frases que creo que podrían ser útiles para reenmarcar el lenguaje económico y así evocar, pues sí, sensaciones más precisas, no sé. Hay una frase como, la región sigue trabajando de sirvienta, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas. No sé, hay otras cosas, pero sería bueno pensar en esto. Estoy de acuerdo, Magda. Sí, muchas gracias, Ahora, Angélica. un elemento importante a resaltar es el siguiente. O sea, cómo nuestra economía en México y a nivel mundial, muchas economías, dependemos de la entrada de capitales, tanto para financiar el déficit de comercio exterior derivado del libre comercio, tanto para financiar el déficit de cuenta corriente por la alta deuda externa y las erogaciones de transferencias de recursos de los inversionistas extranjeros en nuestro país. Entonces caemos en un círculo vicioso, porque la política económica en favor de la entrada de capitales, llámese alta tasa de interés, llámese austeridad fiscal, políticas de privatización y extranjerización, actúa en detrimento de lo productivo. Y al no crecer la inversión productiva,
pues lógico, se contrae la productividad, aumentan los rezagos productivos, sigue el déficit de comercio exterior y sigue aumentando los requerimientos de entrada de capitales. Entonces, de ahí que no podemos bajar la tasa de interés porque el capital se va y deja de venir. Y entonces está el problema de que eso te desestabiliza el tipo de cambio y te impide generar, encarar el financiamiento del déficit de cuenta corriente. Entonces, para retomar el manejo de la política económica en favor de lo productivo, es decir, para poder bajar la tasa de interés y trabajar con gasto público deficitario y tipo de cambio flexible, hay que dejar de depender de la entrada de capitales. Hay que disminuir el déficit de cuenta corriente. Es decir, y entonces para eso, pues lógico, hay que revisar la apertura comercial y hay que replantear el pago de la deuda externa, cosa que nadie plantea en México, ¿no? Porque si sigues obligado a pagar, igual lo que acontece en los países de Europa, la mayoría de los países están endeudados con respecto a Alemania y entonces están obligados a promover entrada de capitales para poder pagar dicha deuda. Entonces de ahí que no pueden incrementar el gasto público deficitario para poder encarar sus problemas, ¿no? Javi está pidiendo la palabra. Me gustaría añadir que, aparte de estar completamente de acuerdo en lo que dice el profesor, hace muy poco, no sé si, porque, bueno, somos de diferentes continentes, pero bueno, hace muy poco ustedes sabrán que ha habido aquí unas reuniones en la Unión Económica Europea por el tema del dinero que se iba a dar y, bueno, pues, digamos así, algunos países del norte que son los llamados frugales y otros que somos unos países manirrotos, que no hablen, no... Bueno, pues de las primeras lecciones que dio usted de macroeconomía está el balance sectorial. Y entonces yo tuve la oportunidad de ver los datos con respecto a uno de los países que eran precursores de no dar nada, ni ayudar a nadie, no ser solidario. ¿Cómo funciona aquí esto? Porque nosotros estamos todo el día tumbados, echar la siesta y no producimos nada. Fue con Holanda. Entonces, por ejemplo, fíjese usted, voy a dar 4 datos, pero lo van a entender enseguida todos. Nosotros tenemos un gasto del Producto Interior Bruto con respecto del Estado anual del 2019 de un 49,1%, lo mismo Holanda que España. La deuda privada de las familias en España es del 53%. En Holanda sobrepasan los 100 muy manirrotos. La deuda de las empresas en España está en el 77%. Y la deuda que hay en Holanda sobrepasa los 140. Todo esto, la renta, porque todos trabajamos con la misma moneda, una moneda extranjera, que es el euro, la renta media en España son de 27.000 euros. Y en Alemania, y en Holanda son 54.000 euros. O sea, estamos hablando casi del doble. Claro, el problema está, o el tema está, en que a nosotros ahora mismo nos están diciendo que tenemos unos gastos que son inasumibles. Aquí los viejitos, como dirían ustedes, muchos de ellos no pueden ni malvivir porque quieren meterle mano a las pensiones. Y el tema viene dado porque van por ahí los tiros un poco porque nos van a dar, al final se haya un acuerdo, pero seguramente haya recortes. Y los recortes seguramente vengan por prestaciones para jubilaciones y otras prestaciones sociales. Para poner el caso de lo que esto está hablando, del tema financiero, de todo lo que está siguiendo el hilo y no expandirme más, el tema está que, por ejemplo, las tan envidiadas prestaciones que recibe un holandés, una parte son pagadas por el Sistema Nacional de Prestaciones, que es el salario mínimo. Pero el resto viene dado por unos fondos que están obligadas las empresas en meter un dinero y son fondos especulativos que llegarán a México, compran deuda española, compran todo tipo de deuda. Y luego, claro, como tienen una capacidad, porque cobran el doble, tienen un salario medio de 50 y pico mil euros,
pues ese dinero viene a formar parte de otros fondos que también llegarán a México y llegan a España. Haciendo, como dice usted, o como comentaba lo del tema de la balanza sectorial, pues son exportadores, o sea que ahí son negativos en el sector exterior. En el sector, digamos así, privado es positivo. ¿Por qué? Porque están continuamente, bueno, en el sector público más o menos tenemos, porque usted lo sabrá, que hay una ley presupuestaria que no puede salir nadie y tiene que ser refrendada en Bruselas. O sea, es que nos estamos poniendo piedras en los zapatos continuamente. Pero claro, en el sector privado están recibiendo continuamente remesas a través de los intereses de esos fondos que ellos han creado. Entonces, yo, bajo mi opinión, la financiarización, como dice usted, a nivel mundial, sirve, entre otras muchas cosas, sirve para mantener a algunos países con unos buenos estados de bienestar y a otros países para no poder levantar cabeza. Y no me quiero extender más y muchas gracias. Yo estoy teniendo problemas de internet, o sea, de repente me disminuye el seguimiento. No sé si me ha No escuchado. sé si, te escuché parte, pero ya la última parte ya no, ¿no? O sea, este análisis comparativo que hiciste de España con Holanda me parece muy, muy importante, ¿no? Efectivamente, o sea, como los países del norte, encabezados por Holanda, han venido criticando todas estas políticas Lo que se ha quedado. Lo que al final que se ha quedado. preferenciales, supuestamente preferenciales a España, Portugal, Grecia. Interesante, ¿no? O sea, cómo... Sí, pero la conclusión a la que quería llegar es que al final lo único que ocurre es que nosotros estamos manteniendo el bienestar de los países del norte a costa de la deuda de los países del sur y a costa de los países como el suyo. O sea, ellos están viviendo, ¿Sí? como están viviendo, a costa de la finalización, o sea, a costa de los fondos que crean, a costa de ese mercado abierto o de esa desregularización que hemos hablado financiera. Y nada más, es la conclusión que quería decir al final. Y perdone, gracias. Es muy, eso no lo he escuchado, qué bien que lo repetiste, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sí, ellos finalmente terminan viviendo a costa del sur, o sea, los ricos viven a costa de los pobres, y cómo esto se repite tanto a nivel micro como a nivel macro, ¿no? Bueno, sobre esto. Ok, a ver si te escucho. Rápido. Adelante. ¿Sí? De hecho, esto que dice Javi me Sí. parece central. Fue incluso la transición de los ODM a los ODS, ¿no? En donde los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estaban hechos para pobres desde los ricos, ¿no? Y finalmente lo que pasaba es que los ricos estaban haciendo más ricos a costa de los pobres. Entonces los ODS tienen un enfoque, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, un enfoque diferente, más de igualdad, que también corresponde a los gobiernos hacerlo realidad, no nada más desde la palabra de lo que se pueda acordar en Naciones Unidas. Pero yo quería hablar también de la inversión extranjera, porque me gustaría hacer una diferenciación entre inversión extranjera directa y la inversión financiera en términos de CETES y todo esto. En inversión extranjera directa, cuando decías las políticas que se pueden seguir, haciendo un estudio hace poco para la OIT y para ONU Mujeres, me pude encontrar estudios que decían el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, que era diferente dependiendo de desde dónde estaba, y ahí se vincula con lo que Javi dice. Por ejemplo, la inversión extranjera directa europea de alguna manera importaba parte de sus comportamientos en materia salarial, en materia de seguridad social, ¿no? Cosa que no pasaba en el caso de las estadounidenses, mucho menos en las mexicanas, porque bueno, también tenemos inversión extranjera directa mexicana con nuestras transnacionales que son enormes, ¿no? Como puede ser Bimbo, como pueden ser otras empresas. Entonces yo creo que una
la estrategia selectiva en materia de inversión extranjera sería importante, porque mentira que la inversión extranjera nos va a traer crecimiento, eso no es cierto. O sea, en realidad hay un despojo muy fuerte de los recursos que generan en nuestros países y se requiere de tener una política de discriminación adecuada. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Addis Abeba. La agenda de acción de Addis Abeba, que se acordó en Addis Abeba en 2015 o 2016, ya se me fue la onda, es muy importante porque es una evaluación del comportamiento de las empresas transnacionales y cómo, si se sigue con ese comportamiento, difícilmente vamos a lograr desarrollo sostenible. Entonces, cómo vincular estos análisis globales con esto que se nos está presentando de teoría monetaria es lo que nos encanta a nosotras las pensadoras urbanas, porque esta parte es central, lo que tú dices, para nosotros alimenta las otras agendas. Bueno, cambio y fuera. Gracias. Pues sí, estamos en un global donde las políticas económicas son determinadas por las empresas transnacionales, por el capital financiero, todo a su favor, que nos ha llevado a perder manejo soberano de la política económica. Es decir, los tratados de libre comercio responden a los intereses de las empresas transnacionales, que minimizan costos de producción a través de las cadenas productivas de valor y que han, repito, desindustrializado nuestros países. El capital financiero, repito, te impone políticas de estabilidad de la moneda, de austeridad fiscal, de alta tasa de interés a su favor. Y nosotros dejamos de tener política industrial, dejamos de tener política fiscal, política monetaria, política cambiaria en favor de satisfacer los reclamos nacionales. Entonces, ¿dónde está la voluntad política de nuestros gobiernos para retomar el manejo sobre la política económica, para tener política industrial, para tener política agrícola, para tener política de empleo, para poder tener política fiscal, monetaria y cambiaria en favor de los propósitos nacionales? Le comento a Javi que hace 7 años elaboré un libro sobre la Unión Monetaria Europea. Te cortaste un poco. Y lo presenté en la universidad. Perdón, sí. Te Bueno, cortaste un poco. que elaboré un libro sobre la Unión Monetaria. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Dónde ya no me escucharon? Sobre la presentación del libro. Presentaste un libro sobre la... Sí. Y se cortó. Unión Monetaria Europea en la Universidad de Madrid hace 7 años. Y la conclusión del libro es de que cada país debe tener su propia moneda para poder retomar el manejo soberano de la política económica para los propósitos nacionales. Y yo dije que el euro era un fracaso y que no tenía perspectiva de mantenerse, y que el euro surgió como interés del sector financiero alemán, ¿no? Porque quería la estabilidad de la moneda para evitar la devaluación de la peseta, evitar la devaluación de la lira, a la cual estaba sujeto antes del euro, ¿no? Y resulta que de acuerdo conmigo. Todos decían, defendían del euro y decían que la salida era mayor integración. Y yo dije, mayor integración implica que Alemania siga poniendo las reglas del juego a su favor y les imponga políticas económicas a todo el resto de la Unión. Creo que te perdimos. Y todos decían, pues sí, ni modo, ¿no? No, no se escucha. Yo por lo menos me llega todo entrecortado. Sí, no escuchamos. ¿No será mejor que el video lo pares para que el audio sea mejor? Salida. No se escucha nada. Uy, ahora lo perdimos. Ahora mismo se conecta, perdonen.
No sé si me están escuchando. Solamente para decirles que el próximo lunes sería a las 11 de la mañana, ¿no? ¿Sí me escucharon? Solo escuchamos Pregunto. eso, pero no escuchamos antes de que te cortaras. Como 30 segundos no escuchamos. No, está bien, es lo que quería decir era eso, ¿no? Que el próximo lunes nos veríamos a las 11 de la mañana, ¿no? Ya no sería el martes, sino sería los lunes, el próximo lunes a las 11 y los otros lunes va a ser a las 12. Agradezco la presencia de todos ustedes, los comentarios y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, el problema es la comunicación del problema de Internet. Pues muchas gracias. ¿Está bien? Gracias a ti, Arturo. Muchas gracias. Ok. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego, Javi. Y todos. Muchas Muchas gracias. gracias, Diego. Adiós. Gracias a ustedes.